¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más de la asignatura Evaluación de los Aprendizajes. A partir de la clase de hoy en adelante vamos a comenzar a profundizar con respecto al decreto número 67 del año 2018. Este decreto nos ha tenido a todos muy expectantes. Hay algunas opiniones que se han producido muy diversas entre los apoderados, los estudiantes, nosotros los profesores, y ha generado un montón de dudas, interrogantes con respecto a la aplicación definitiva de este decreto. Bueno, contarles que el decreto 67 que se aprobó el año 2018 comienza a regir para todos los colegios a partir del año 2020. Por lo tanto, durante el año 2019 se han hecho todos los ajustes necesarios para poder comprender este decreto. Finalmente, este decreto aprueba las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción para estudiantes de educación regular, fomentando la apropiación de los sentidos y del enfoque evaluativo que están en la base de este decreto, para poder fortalecer las prácticas que se desarrollan al interior de las comunidades educativas y también en el proceso de la toma de decisiones relativos a la evaluación, la calificación y la promoción de los estudiantes. El decreto 67 del año 2018 actualiza la normativa que se regulaba con respecto a estos temas, derogando entonces los decretos 511 del año 97, el 112 del año 99 y el decreto 83 del 2001. Y responde entonces a una necesidad relevada por distintos actores del sistema escolar de facilitar las condiciones necesarias para que en cada establecimiento o sala de clases se promuevan los procesos de evaluación con un fuerte sentido pedagógico. El decreto 67 del año 2018 busca entonces promover una visión de la evaluación en contextos pedagógicos como un aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de todos los estudiantes. Desde esta mirada, desde esta perspectiva, la evaluación entonces cumple un rol crucial en el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes, pero también en la reflexión docente para la toma de decisiones pertinentes y oportunas que tienen relación con la enseñanza. En concordancia entonces con lo que les he mencionado, se busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación en los procesos pedagógicos. El decreto 67, a partir de estas orientaciones que se dan, a partir de los criterios que entrega el Ministerio de Educación en Chile, se procura primero fomentar prácticas evaluativas que propicien que los estudiantes pongan en acción sus aprendizajes, que además le encuentren sentido y relevancia y se motiven para seguir aprendiendo, resguardando entonces las formas de evaluar y de calificar para que éstas estén alineadas, como hemos visto en clases anteriores, con el currículum nacional. Vamos a revisar ahora algunas definiciones que orientan la evaluación en el aula. La evaluación, como hemos revisado, como una parte inherente de la enseñanza, cumple un rol esencial en la práctica pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando una valiosa información respecto a cómo progresan los estudiantes para poder acompañarlos en este proceso, de manera que todos los estudiantes puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje que son definidos en el currículum nacional. Para que esto ocurra, es necesario entonces entender y utilizar la evaluación desde un foco pedagógico. Disponer entonces de un marco de comprensión compartido es lo que nos va a permitir orientar nuestras prácticas evaluativas que se realizan al interior del aula, al interior del establecimiento, con este foco, con un foco pedagógico. Entonces vamos a aclarar algunos conceptos para que nos vamos a tomar algunas decisiones en relación a estos aspectos que vamos a tomar en relación a la evaluación y cómo lo vamos a hacer. Estos conceptos tienen que ver con que todos tengamos un lenguaje común.
Por ejemplo, ¿a qué le vamos a llamar evaluación en el aula? Se refiere entonces a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes para que tanto ellos como sus estudiantes puedan obtener una evidencia sobre el aprendizaje y además interpretarla para tomar decisiones que permitan promover el progreso de estos aprendizajes y mejorar todo el proceso de enseñanza. Para entender esta definición, entonces, es importante que podamos comprender tres conceptos. El primero, el de aula. Cualquier espacio de aprendizaje en el que haya interacción entre docentes y estudiantes va a ser lo que vamos a denominar aula. Por lo tanto, no se refiere solamente a la sala de clases, sino cada espacio en el cual usted tenga interacción con sus estudiantes va a ser denominado aula. El segundo concepto es evidencia. Se va a referir entonces a aquello que los estudiantes escriben, dicen, hacen, crean para poder mostrar el aprendizaje. Y finalmente, el tercer concepto, interpretar, en este contexto se va a entender como una inferencia que va a derivar del juicio evaluativo del aprendizaje, ¿cierto? Este juicio que ustedes ya han estudiado y que está construido a partir de la evidencia del desempeño de los estudiantes en relación siempre con los objetivos de aprendizaje. Vamos a distinguir entonces esta evaluación de aula según su propósito o su intencionalidad. Vamos a tener entonces dos tipos de evaluaciones, la evaluación formativa por un lado y por otro lado la evaluación sumativa. La evaluación formativa cumple un propósito de formación cuando se utiliza para monitorear, para acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, se interpreta y se usa por los docentes y los estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos que vienen para poder avanzar en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, la evaluación sumativa cumple con un propósito sumativo cuando entrega información acerca de hasta qué punto los estudiantes lograron determinados objetivos de aprendizaje, luego de un proceso largo, ¿cierto?, que hemos determinado el proceso de enseñanza. Se utiliza la evaluación sumativa para certificar que los aprendizajes han sido logrados, comunicándose generalmente mediante una calificación. Sin embargo, el propósito formativo y sumativo no son excluyentes. Y en el caso, por ejemplo, de las evaluaciones sumativas, tanto la forma como se diseñe y como la manera en que se va a registrar y la manera en que se va a comunicar esta información, también se puede utilizar esa información de manera formativa. Así entonces, una evaluación sumativa, cuyo foco tiene que ver con certificar los logros, puede permitirnos también aclarar algunos objetivos de aprendizaje y retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje. Esto sucede, por ejemplo, cuando a raíz de una prueba calificada, el docente decide hacer algunos ajustes en la planificación, puesto que la evaluación puso de manifiesto que sus estudiantes no aprendieron lo que se esperaba y por lo tanto requiere abordarlo nuevamente antes de seguir adelante con otros procesos de aprendizaje. También podemos diferenciar la evaluación según su objetivo, pudiendo distinguirse entonces tres aspectos que vamos a evaluar: el proceso de aprendizaje, el progreso del aprendizaje y el producto del aprendizaje. Cuando hablamos del proceso de aprendizaje, nos estamos refiriendo a aquellos aspectos que reflejan cómo los estudiantes están aprendiendo. Por ejemplo, entregar productos a tiempo, participar en clases. A diferencia que cuando hablamos del progreso del aprendizaje, estamos hablando del avance que este estudiante ha tenido con respecto a su aprendizaje. Y finalmente, cuando hablamos del producto o logro del aprendizaje, estamos hablando de aquellas cosas que los estudiantes logran saber o logran hacer. Sin embargo, no es solo el uso de la información que entregan las evaluaciones lo que permite fomentar el aprendizaje.
Las evaluaciones en sí mismo debiesen ser instancias que promuevan aprendizaje y que también motiven a los estudiantes para que ellos quieran seguir aprendiendo. Para ello, las situaciones evaluativas deben ser instancias donde los estudiantes puedan aplicar e integrar lo que están aprendiendo y donde puedan encontrarle sentido y relevancia a sus aprendizajes. Para resguardar entonces que la evaluación esté al servicio del aprendizaje, toda evaluación que se realice en los establecimientos educacionales, tanto la que está diseñada por los docentes como también la que está diseñada por los sostenedores, por los directivos, por los equipos técnicos, debe ser utilizada para la reflexión y para la toma de decisiones pedagógicas, tales como por ejemplo los ajustes necesarios que vamos a hacer a las estrategias o a las actividades que ya hemos planificado, y también las gestiones que realice el establecimiento educacional en distintos niveles, como programas de apoyo, recursos de apoyo necesarios para poder promover este progreso en el aprendizaje. Les quiero invitar a que ustedes puedan reflexionar en estos conceptos, que puedan tratarlos, memorizarlos, porque de estos conceptos van a ser la base con lo cual nos vamos a poder comunicar con un lenguaje común para poder utilizar la evaluación en el progreso del aprendizaje de nuestros estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.